Quiero invitarle que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Me ha tocado un tema que vamos a iniciar hoy y va a ser como una introducción a lo que vamos a empezar a ver parte de doctrina de la iglesia, y dentro de la doctrina de la iglesia están el tema de los dones, ¿verdad? Las capacidades que Dios le ha dado a cada ser humano. Entonces, Alejandro me va a ayudar un poquito. Los dones del Espíritu Santo. Y hay un texto allí que vamos a leer. Yo lo tengo hasta el 7. Vamos a leer del 4 al 7. 1 Corintios 12. Los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Gracias al Señor. Yo sé que nosotros, cada uno de nosotros, a veces puede ser, y hay gente que no, pero se hacen hinchas de algunos equipos, como Rodolfo, Darío Carmona, ¿cierto? Y algunos otros que hay aquí. Y yo también tengo un equipo. Nosotros nos hacemos hinchas de los equipos. Pero un hincha no es propiamente un jugador del equipo, aunque dicen que es el número 12 fuera de la cancha. Y hay una diferencia entre ser jugador y ser sencillamente un fan del equipo o ser un hincha del equipo. Los hinchas no vamos a la práctica, o podemos observarla a la distancia, pero los hinchas no vamos a la práctica ni entrenamos con ellos. En el día del partido, los hinchas no están en la cancha, no están jugando, no estamos en el campo de juego. Los hinchas sencillamente son espectadores. Esos somos los hinchas, espectadores. Compramos el boleto, vamos al estadio y probablemente, o si no vamos, lo observamos por televisión. Afortunadamente, la membresía de la iglesia no es como el fútbol. No debería haber espectadores en la iglesia, sino miembros que estamos sirviendo al Señor. Todos los que estamos aquí esta mañana tenemos un papel que cumplir como miembros del cuerpo de Cristo. Creo que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, mas no indispensables. Somos necesarios en el cuerpo de Cristo, mas no indispensables. No deberían haber espectadores. Todos tenemos un papel que cumplir. Creo que todos son necesarios. La pregunta no es, ¿tengo que cumplir un papel en la iglesia? Algunos nos podrían estar preguntando, ¿tengo yo algún papel que cumplir? ¿Una función? ¿Un rol? Creo que esa no sería la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿cuál es mi papel en la iglesia? O en otras palabras, ¿qué tengo yo? O más bien, ¿qué debo yo hacer en la obra del Señor? ¿Cuál es mi papel? No preguntarme, ¿tengo algo que cumplir? ¿Hay algo para hacer? No quedarme sencillamente en la pregunta, sino también en la acción. En la acción. Y aquí en el pasaje mención, se habla de 3 distintas clases de actividades divinas en el cristiano.
Y quiero que miremos un poco más con detenimiento. Y lo primero que vamos a mirar es la realidad de los dones. Pero tenemos que preguntarnos qué son los dones, ¿verdad? Primero la realidad de los dones, primer punto. Realidad de los dones. Los dones. Bueno, miren, quiero que noten el texto que está aquí Pablo tratando con los hermanos. Él viene hablándole de, esta es una carta donde hay divisiones, donde hay conflictos, donde hay resentimientos, y parece ser que algunos también tenían algunas prácticas a dioses paganos que no eran apropiadas. Y llega uno al capítulo 12, y en el capítulo 12, todo el capítulo nos habla de los dones y nos habla de la iglesia como un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. Esa es la metáfora que utiliza aquí el apóstol Pablo para hablar a la iglesia. Y en el versículo 4 dice, y ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Subraye esa palabra. Versículo 4, dones. Pero también dice que hay diversidad, en el versículo 5 dice que hay diversidad de ¿qué? Ministerios. Y en el versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Ahora lo interesante aquí, miren cuando habla de los dones, miren, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En Efesios hay una declaración que dice que creemos en un Señor, en una misma fe y en un bautismo, ¿verdad? Qué interesante. Ahora en el versículo 7 dice, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es la realidad de los dones? La palabra don viene de una raíz griega carisma. ¿Y eso qué es? O carisma, ¿verdad? ¿Qué es? Son cualidades, facultades que Dios ha entregado a cada individuo. Un don es un regalo que Dios hace a cada miembro de la iglesia. Así que cada miembro de la iglesia, como mínimo, debe tener un don. No hay creyentes que puedan decir, no tengo ningún don. De pronto usted no lo ha descubierto. No ha entendido todavía cuál es el propósito que Dios tiene al traerlo a usted y a mí, a su cuerpo, por medio de Jesús. De pronto usted ni yo lo hemos entendido. Pero o tal vez usted no ha descubierto cuál es el don que tengo yo para servir al Señor. Ahora bien, la otra pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿cómo descubrir el don? Pero primero, empecemos a tratar de mirar la definición. Son cualidades y facultades que Dios ha entregado a cada individuo por el Espíritu, sin merecimiento alguno, no porque lo merezcamos. Además dice, ni demandar estas cosas, es un regalo de Dios. Dios a esta iglesia, a través de la vida de cada uno de ustedes, ha dado dones. Cada uno de nosotros tiene dones. Amén. Cada creyente. Así que de pronto lo que usted debe pensar es, o tal vez preguntarse cuál es el don. ¿Cómo descubrir el don que Dios me ha dado? Ahora, hay que hacer una gran diferencia. Todos los seres humanos tenemos habilidades con las que nacemos. Dios ha dado habilidades naturales o cualidades naturales a los seres humanos. Por ejemplo, Dios dio la capacidad al que es médico de ser médico, al abogado de ser abogado,
al ingeniero de ser ingeniero, al pintor, al matemático, al que maneja, al que talla la madera. Dios ha dado esas capacidades al ser humano, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos habilidades naturales que a través de ellas también se honran al Señor. Pero cuando la Biblia habla de los dones es una capacidad, un don es una capacidad sobrenatural que Dios da a cada creyente, ahora para la edificación de su vida, pero también para la edificación de otros, de la iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la realidad de los dones? La realidad de los dones, miren por un momento el versículo 7. Pero a cada uno, subraye eso, de una manera muy particular. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios una capacidad sobrenatural que Dios ha dado por medio de su Espíritu a cada creyente para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación. Entonces, cada cristiano tiene un don espiritual. Dice en el versículo 7. Y en Primera de Pedro 4:10, me gustaría también que lo leamos. Primera de Pedro 4:10. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Escuchen lo que la Biblia, el Señor nos está diciendo esta mañana. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, eso es, cada persona en particular, según el don que ha recibido. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo. Esa palabra ministrar es poner en servicio. Tiene que ver con el servicio. O sea, todo lo que usted y yo hacemos es para la gloria y la honra del Señor. Del Señor. Ministrelo. Póngalo en función para provecho, que dice la Biblia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad de los dones? Estamos diciendo que la realidad de los dones es para el servicio, para la edificación. Que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones. Pero la pregunta, vuelvo y digo, que uno pudiera hacerse es, ¿cómo poder descubrir el don que Dios me ha dado? Hermano, ¿sabe cómo usted y yo podemos descubrir el don que Dios nos ha dado? No hay otra forma, sino es disponiéndonos para servir. Si usted y yo nos disponemos para servir, podemos descubrir el don que Dios nos ha dado. Así que una forma de descubrir el don, ¿cómo es? Disponiéndonos para servir. ¿Y para hacer qué? Bueno, de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado, Dios va a guiarme por su Espíritu y Dios va a permitir que yo pueda desarrollar esa capacidad que hay. Pero yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que disponerme de todo corazón para servir al Señor. No hay otra forma, hermano, de usted conocer cómo poder servir. Hay que descubrir cuando te ofrezcas a servir. Cuando usted se ofrezca a servir, usted va a entender cuál es el don que usted tiene. En una iglesia
había algo que hacer. Y el pastor de esa iglesia dijo, mira, aquí hay algo que hacer. Y todos escucharon, aquí hay algo que hacer. Yo creo que en esta iglesia también hay muchas cosas para hacer. Y que Dios le ha dado capacidad a usted y a mí para poderlas hacer. Y dijo alguien, bueno, qué bueno, hay algo que hacer. Y ese alguien que dijo, hay algo que hacer, estuvo pensando que había otro que podía hacer lo que había que hacer. Y el que creyó que podía haber otro que podía hacer, ¿cuál fue la actitud? Tal vez esperar que otros lo hagan. Ahora, yo creo, hermano, que el amor que tenemos por el Señor debe llevarnos a hacer las cosas como para el Señor. Como para el Señor. Y le aseguro que aquí hay muchas cosas por hacer para honrar al Señor. Para honrar al Señor. Entonces no podemos ser sencillamente espectadores, sino que nosotros tenemos que ofrecer nuestro servicio para el Señor. El profesor Fernando en cierta ocasión, hablándonos de los dones, dijo que por causa de los dones existen médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos, sociólogos, poetas, novelistas, cantantes, pintores, deportistas, comediantes, profesores, economistas, zapateros, plomeros, albañiles, y podríamos hacer una lista interminable de habilidades naturales. Pero ahora estamos hablando de los dones espirituales, lo que hemos recibido del Señor. Quiero que miren este cuadrito, a ese. Hay diversidad de dones. Diversidad de dones hay. ¿Qué quiere decir diversidad? Muchos. No hay un solo don. Pablo en la carta a Corintios dice que en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros con una diversidad de dones y que cada miembro está para bendecir o edificar el uno al otro, que todos no pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies en el cuerpo de Cristo, porque sería un cuerpo entonces fenomenal, deforme. Bueno, no fenomenal, sino deforme. También es la palabra, deforme. Pero el espíritu es el mismo. No son una indicación de superioridad espiritual los dones. El hecho de la iglesia de Corinto tenían todos los dones habidos y por haber, pero Pablo lo llama carnales. O sea que los dones en cierta medida no miden la madurez espiritual de un creyente. En la iglesia habían todos los dones, pero eran creyentes carnales, conflictivos. Había uno inmoral, bueno, de pronto había más, pero nos habla de un caso de inmoralidad. ¿Y qué quiere decir eso? Los dones no miden la madurez. Una persona puede tener muchos dones y ser inmadura espiritualmente. Pero los dones, Dios sí los da para que nosotros podamos edificar a otros. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza, ¿qué más? Mansedumbre, fe. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Creo hay que diferenciar entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales, ¿verdad? Los dones espirituales son habilidades que Dios da de una manera sobrenatural para servir en la iglesia. El fruto del Espíritu nos lleva a la madurez de carácter. El fruto del Espíritu nos lleva a ser como Cristo, a ser semejantes a Cristo.
Ahora dice, hay diversidad de ministerios. Hay, pero el mismo Señor. Hay diversidad de operaciones. Hay, pero el mismo Dios que hace todas las cosas. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, diversidad de dones eclesiales. Hay diversidad de dones. Lo primero es la realidad de los dones. Un don es una capacidad sobrenatural. Es una cualidad que Dios da. Y lo otro de la realidad de los dones es que a cada uno, ¿qué quiere decir eso? Que no hay un solo creyente en esta iglesia que no haya recibido dones. La otra realidad que uno debe preguntarse es, o hacerse la pregunta es, ¿cómo descubro el don que Dios me ha dado? ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo lo descubro? Sencillamente sirviendo, ofreciéndome para servir al Señor. Recuerdo la iglesia donde conocí al Señor y el pastor me dijo, ¿usted sabe pintar? Y el pastor, pintamos. Y le ayudé a pintar la cúpula de la iglesia. Pero un día pintando, como no era experto en pintura, coloqué las escaleras y se me rodó porque el piso era una baldosa bien bonita y yo venía bajando con la pintura a un lado y la brocha en el otro. Pero eso no me desistió y caí al piso. Y las manos, esta mano se me inflamó, se me recogieron aquí y empecé. Pero eso no me desmotivó para servir al Señor. ¿Y quieres seguir pintando? Me preguntó el pastor. Y yo, claro que sí. Pensando en que lo estoy haciendo no para agradar a nadie específicamente, sino al Señor. Y yo sé que si tengo en mente servir al Señor, lo que haga para el Señor también va a honrar la vida de los hermanos. No es que eso no me toca a mí. No es que mi función es solamente esta. No, yo creo que todo lo que usted haga, todo lo que haga, hágalo para honrar al Señor. La Biblia habla de diversidad de dones. Ya hemos dicho que son dones. Ahora hay tres listados. Puede ser que se nos escape algo, pero la Biblia trata de recopilarlo de esta manera. En primer lugar, nos habla de dones manifestacionales. Mire el versículo 8 y 10. Y ante todo, estamos en 1 Corintios, capítulo 12. Muy bien. Ahí, hermano, 1 Corintios, capítulo 12. Primera Corintios 12. Versículo 8 dice de la siguiente manera: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Escuchen, de acuerdo con 1 Corintios 12, esos dones manifestacionales son los siguientes: don de sanidad, de hacer milagros, de discernimiento de espíritu, de don de lenguas e interpretación de lenguas. Aquí este listado de dones manifestacionales está en un contexto de exhortación. Pablo había estado como regañando a estos creyentes, ¿verdad?
Y aquí nos está hablando de estos dones que Dios ha dado a la iglesia. Así que en esta iglesia hay hermanos que tienen el don de sanidad. Hay hermanos que tienen el don de milagros. Dios ha puesto eso en su vida. Ahora, yo sé que hay una corriente como cesacionista, como que Dios no estuviera obrando. Yo creo que Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Creo que el milagro más grande que puede existir en la vida del ser humano es conocer a Cristo Jesús y su vida ser transformada, ¿verdad? Pero yo también creo que Dios hoy está obrando en la vida de personas de una manera maravillosa. Aquí habla de dones manifestacionales, ¿verdad? Y a mí me parece interesante la manera como Dios obra en la vida de cada persona, en la vida de cada persona. Aquí se llaman manifestaciones. Miren, ahí mismo en el texto lo dice. En el texto lo dice. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, otros hacer milagros, profecías, discernimiento, ¿verdad? Qué interesante. Qué interesante la palabra del Señor. Por ejemplo, en el versículo 7 nos dice algo, pero a cada uno le es dada la manifestación. O sea, la manera como Dios obra. Sanidades, milagros, prodigios. ¿Qué más dice? Discernimiento de espíritu. O sea, tener la capacidad de poder entender, de hacer juicio sobre las cosas. No sencillamente tragar entero, sino tener esa capacidad que Dios da de comprender las cosas. Ahora, Dios le ha dado al ser humano como un filtro, ¿verdad? Y un filtro es el raciocinio, pero esto es más que el raciocinio. Es un don que Dios da a los creyentes en la iglesia para que puedan aprender a leer los tiempos, las circunstancias, pero también podamos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es como si aquí llegara alguien tratando a Jesús de anatema o maldiciendo a Jesús, o si viniera aquí alguien profetizando y tratando de atemorizarnos a nosotros. Mire, las cosas que son del Señor, producen temor en el sentido de honrar a Dios, pero creo que las cosas que vienen de parte del Señor no van a contradecir la palabra del Señor, no van a ir en contravía contra la obra del Señor. Creo que en vez de maldición, lo que Dios hace es que podamos ser edificados por su palabra. Amén. Así que ese don de discernimiento creo que necesitamos tanto de él para poder comprender tantas clases de mensajes que hoy hay, que llevan a uno entonces a veces hasta pensar, bueno, ¿y quién tiene la razón? Creo que el que tiene discernimiento conoce bien las Escrituras. El que tiene discernimiento tiene claridad. Es como si tuviera una plomada en su mano frente a las decisiones y no se deja mover, sino que también es sabio para tomar esas decisiones. Entonces la Biblia, no vamos a hablar de cada uno de ellos hoy, porque esto es como una introducción al tema de los dones. Entonces hay dones manifestacionales. Pero la Biblia nos da otro listado que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. En Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla de los dones ministeriales. Y aquí en el texto que hemos leído de 1 Corintios 12, el versículo exactamente 5 dice: y hay diversidad de ministerios. La palabra que se utiliza ahí es diaconía, que significa servicio. Así que un ministerio tiene que ver con el servicio. Pero aquí nos da el apóstol Pablo un listado de ministerios que Dios ha dado a la iglesia para equipar o para ayudar en el proceso de madurez y de formación a la iglesia. Dones viene de la palabra ministerio, viene de la palabra diaconía.
Y la lista que está aquí en Efesios 4:11 ocurre en el contexto de una enseñanza sobre la unidad de la iglesia. Y aquí se llaman ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúchenme eso. Escuchen lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el propósito de estos dones ministeriales? Para la edificación. Pero ahí dice para perfeccionar, ¿verdad? Para perfeccionar. Ahí se llaman ministerios. Esos ministerios son, bueno, algunos hablan de 5, pero realmente el énfasis está en que pastores y maestros es lo mismo, pastores y maestros. Entonces hablamos de 4. Pero si usted dice, bueno, pastor, son 5, yo no tengo problema con que usted diga que son 5. Pero gramaticalmente esa conjunción nos está diciendo pastores y maestros, ¿verdad? Que la función de un pastor también debiera ser como la de un maestro, o es la de un maestro. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Son 4 dones, 4 ministerios para 4 tipos de ministros. Para 4 tipos de ministros. Entonces, pastores, ¿es válido decir que hay apóstoles en esta época? Bueno, creo que apóstoles como los 12 no vuelve a haber más. Pero hoy hay una corriente que se llama neoapostólica, ¿verdad? Yo más bien, porque la palabra apóstol significa enviado, un mensajero. Yo creo que hoy día si hay hermanos que tienen el don o la capacidad dada por Dios para hacer la obra misionera a la que Dios los ha llamado. Pero apóstoles como los 12 no hay en medio de la iglesia. No hay. Más bien tenemos el apostolado. Muy bien, más bien el apostolado, ¿verdad? Pero es que hoy día la nueva tendencia es la pretensión de creer ser la boca de Dios, los ojos de Dios, y algunos no se someten a nadie a quien le rinden cuentas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, hermano, es mejor pensar más bien en mensajeros, porque un apóstol tiene que ver con el que lleva un mensaje, con el plantador de iglesia, como el caso del apóstol Pablo, que contribuyó, ¿verdad?, de la plantación de la obra del Señor. Entonces, tal vez en ese sentido, pero no en el sentido de buscar fama, de buscar reconocimiento, de buscar prestigio, no en ese sentido. Como los 12, no hay más. De pronto, el neoapostolado de hoy día lo que está buscando es reconocimiento, poder, fama. Pero realmente, ahora, ¿qué le sucedió a todos los apóstoles que siguieron a Jesús? Bueno, murieron, todos murieron. Sí, pastor, tenían que morir, pero murieron sacrificados por Cristo Jesús. Una marca de un verdadero apóstol está en el libro de Hechos. ¿Cuáles son las señales de un verdadero apóstol? Bueno, que hubiera estado con Jesús. 2, que hubiera sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. O bueno, que hubiera estado con Jesús. Y algunos me dirán, bueno, pastor, pero ¿y el apóstol Pablo? Yo diría 12, y el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con el Señor. Ahora me dirán, ¿y los de hoy día no lo han tenido? Bueno, sencillamente yo me limito a creer que hoy día no lo hay. Lo hay en el sentido como Weimar nos estaba diciendo, el sentido de apostolado, como un servicio para el Señor. Para el Señor. Muy buena la pregunta. Muy buena tu pregunta. Ahora, pero la Biblia también nos habla de dones funcionales o operaciones. En el texto que leímos dice que hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de operaciones o funciones, ¿verdad?, que Dios ha puesto en su obra. Y esta lista aquí ocurre en el contexto de un regaño sobre el abuso de los dones, especialmente en el capítulo 14. Y aquí se usa una palabra de acción, ¿verdad? Energema. Y de esa palabra surge el término energía, movimiento, ¿verdad? Operación. Lo contrario a la energía es la inercia. La energía nos lleva a uno a avanzar, pero la inercia lo lleva a uno a estar estático, a estar estancado. Así que los dones operacionales son de alguna manera también para que la obra de Dios avance, no para tropiezo, no para estancar. La obra de Dios debe avanzar y crecer de tal manera que llegue a la plenitud de Cristo Jesús. Por hermano, yo creo que Dios lo puso aquí en esta iglesia para bendición. En Romanos 12 del 6 al 8 nos habla de un listado de los dones operacionales. No está aquí propiamente en 1 Corintios, pero en Romanos 12 del 6 al 8 ocurre en un contexto de exhortación. En Romanos, los dones operacionales. Estos dones se ejecutan para ejercer funciones específicas dentro de la iglesia local, de acuerdo con Romanos 12. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, allí en Romanos 12 nos habla de don de servicio, de enseñanza, de exhortación, ¿de qué más, Jenny? Repartir. Leamos Romanos 12, versículos 6 y 8. Esas son funciones, operaciones. Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora quiero decirles que hay listados que se traslapan. Hay listados, por ejemplo, del don de profecía, también habla en Corintios, aquí en Romanos, pero dice, úsese conforme a la medida de la fe, versículo 7. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dice allí. Entonces, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, estos dones operacionales ocurren en el contexto de exhortación, que habla Pablo en Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? En Romanos 12, versículo 1 y 2, miren que Pablo está exhortando, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Esos dones se ejecutan para ejercer funciones específicas: servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. Los dones funcionales son también palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe. Entonces, hay tres listados. Uno se encuentra en 1 Corintios 12, que habla de los dones manifestacionales. En Efesios habla de los dones ministeriales. Y aquí en Romanos habla de los dones operacionales o funciones. Ahora, esto de operacionales tiene que ver con actividades, ¿verdad? Para cuáles destrezas que Dios le ha dado al ser humano para servir. La última pregunta que uno se haría es: ¿cuál es la finalidad de los dones? ¿Para qué? ¿Para qué esos dones? En el versículo 7, ¿con qué objeto, con qué propósito? En 1 Corintios 12, 7 dice: para provecho. Dice: para provecho de la obra del Señor. No para uso, no para provecho personal. No para provecho personal.
No es que yo tengo el don de milagros y ahora voy a montar un consultorio para que la gente venga y entonces yo voy a abrir un consultorio y la gente va a ser sanada y la gente va a contribuirme a mí. No con ese propósito, no. Para provecho. Y cuando leíamos en Efesios 4, versículo 12, dice claramente para perfeccionar a los santos, para contribuir en el proceso de madurez de la vida de los santos, para perfeccionar a los santos, dice la palabra del Señor. Me parece interesante no solo pensar que hay una realidad de los dones que Dios nos los dio a nosotros, sino que hay diversidad de dones, y esa diversidad tiene que ver con dones manifestacionales, ministeriales y operacionales. Si yo sé eso, entonces ¿a dónde debo llegar? Pablo afirma que la función de estos ministerios tienen como finalidad perfeccionar a los santos. Perfeccionar tiene que ver con entrenar. Perfeccionar tiene que ver con formar. Perfeccionar tiene que ver con dar dirección a la vida de los hermanos. Así que los apóstoles, evangelistas, profetas y pastores, todos estos ministros, tenemos una gran responsabilidad: capacitar al cuerpo de Cristo de tal manera que podamos capacitarlo con doctrina, ¿verdad? Pero también que los miembros del cuerpo de Cristo puedan entender que no simplemente comprender la doctrina bíblica, sino ir a una vivencia de las doctrinas. Quienes hemos sido llamados a administrar los asuntos de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es velar para que la sana doctrina permanezca en la vida de la iglesia. Cuidar la iglesia, protegerla de tantas tendencias, tantas doctrinas raras que hay, ¿verdad? A manera de conclusión, quiero decir dos cosas. Todo cristiano tiene dones o posee dones. Todo cristiano es un servidor y Dios nos otorga los dones para que beneficiemos a la iglesia, con la idea de que en la iglesia no deben haber espectadores. Ahora, yo sé que a esta iglesia se le ha hablado en varias ocasiones acerca de los dones. La pregunta es: ¿por qué no me involucro en el servicio al Señor? ¿Por qué me reprimo para servir al Señor? Yo creo que Dios lo trajo aquí a usted y le ha dado dones y capacidades, y usted no se los puede guardar. Porque si usted se está guardando su don, o está enterrándolo, o está impidiendo que de alguna manera Dios le use a usted para edificar a esta iglesia, entonces no he entendido el propósito para el cual Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. Creo que Dios nos puso para edificación, los unos de los otros. ¿Cuántos queremos servir al Señor? No podemos seguir siendo unos creyentes pasivos, sencillamente escuchando sermones y escuchando sermones y escuchando sermones. Es muy bueno escuchar sermones, pero Dios no quiere sujetos pasivos. Dios quiere gente que pueda decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. No pastores que yo ya serví por muchos años al Señor. Ay, hermano, no me salga con ese cuento. ¿Quién tiene 80 años aquí? Esta mañana. ¿Hay alguien que tenga 80 años? ¿Cuántos tienen? ¿Tiene 80 años? Ramón. Ah, el hermano de Antigua. Bueno, hay dos excepciones. Pero quiero decirles algo. Moisés tenía aproximadamente 80 años cuando Dios se le apareció en aquella zarza y lo llamó para servir.
Y en Hechos nos dice que Moisés vivió más o menos 120 años. Y uno pudiera llegar a pensar, pero con un ancianito de esto, ¿qué va a servir? Mire, eso no nos ha hecho creer la sociedad. Pero quiero decirle que mientras vivamos, debemos servir al Señor con todo nuestro ser. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Dios te llamó para servirle a Él. Y creo que el servicio al Señor es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, sin desmeritar ningún oficio, ninguna profesión. Pero es un llamado especial de Dios. Y Dios te puso aquí para servir. Ay, pero yo, ¿qué puedo hacer? No encuentro nada que hacer. ¿Cómo que no encuentra nada que hacer? Caleb. Y a mí la vida de Caleb, como la de Josué, son impactantes. ¿Cuántos años tenía cuando estaba al lado de Moisés? ¿Cuántos años tenía más o menos? 40. Y ha vivido al lado de Moisés otros 45 años de Moisés. Más o menos 85 años. 85 años. Al lado de Moisés. ¿Y sabe qué dijo? Hoy soy tan fuerte como aquel día en que Dios me dio la promesa. ¿La promesa de qué? De la tierra. Y ahí estaban viviendo los anaseos, una tierra donde habían gigantes. No era tan fértil, pero algo estaba seguro, que el Dios que le prometió la tierra era el Dios que había estado con él. Así, hermanos, que Ramón tiene que ver qué va a hacer en esta congregación, ¿verdad? El hermano de Antiva, yo lo admiro porque se me acerca y me dice, ese trípode va a hacer caer a la gente. Así que hable con el que lo puso. Él fue un diácono y no ha perdido el don. Los dones son irrevocables. Los dones dados por el Espíritu de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Dios no te lo quita. Es probable que por mi actitud pecaminosa yo contriste al Espíritu de Dios en mi vida, ¿verdad? Y entierre lo que Dios me ha dado. Pero Dios no quita lo que ha dado, porque es para edificación de su pueblo. De su pueblo. Así que el hermano de Antiva y el hermano Ramón, vamos a servir al Señor. Ahora, si ellos van a servir al Señor, yo creo que hay que honrar a ellos. Hay que honrarlos. Pero usted y yo debemos servir al Señor. ¿Cuántos creen que debemos servir al Señor? ¿Sí ha escuchado? Ramón, yo creo que a veces me escuchan, o a veces se hacen que no me escuchan. Con lo que se entiende. Y vamos a orar para dar gracias al Señor, para adorar al Señor. Así que todos tenemos dones. Y en esta mañana todos vamos a servir. Ponerlo en práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Señor amado, te bendecimos esta mañana. Glorificamos tu precioso nombre, porque eres maravilloso. Quiero darte gracias por la vida de mis hermanos, por esta iglesia que ha nacido en tu corazón, por la vida de cada miembro de la iglesia. Porque hay, Señor, oportunidad para servirte a ti. Así que el objeto o el propósito es servirte y poder ser edificados, Señor. Ayúdanos a entender eso. Y a partir de hoy, vamos a ser cristianos más comprometidos y responsables con tu obra. Responsables con tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.